Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo también cariñosamente a mis pastores, mis pastoras, bueno, a todos aquellos que por todo este tiempo hemos estado estudiando la palabra del Señor. Yo siempre espero, oro al Señor para que todo esto sea útil. A mí me hace crecer, y sin duda alguna, a ustedes también, en el conocimiento de la palabra del Señor. No es todo en realidad. La palabra del Señor tiene mucho, mucho, mucho que dar. Es como una fuente que brota el agua inagotablemente fluye. Esperamos que el Señor nos bendiga ahora, nos bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, de manera que podamos ser edificados por ella. Tenemos nuevamente un tema de escuela dominical, un tema de estudio bíblico, cuyo título es Los anhelos humanos frente a los anhelos divinos, al propósito y el plan divino. Que el Señor nos ayude para alinearnos con Él. Esto tiene mucho que ver a veces con nuestras oraciones, con las cosas que pedimos. Porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y ese mal tiene que ver con no estamos alineados con el plan y el propósito de Dios. Entonces Dios nos bendiga. Le invito a orar al Señor para entrar en esta lección. Amado Dios y Padre eterno, misericordioso, gracias le doy, Señor amado, una vez más, de poder, Señor, orar en beneficio, Señor, de nuestras vidas, para que usted extienda su mano de amor, de misericordia y nos bendiga en esta hora, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Señor, recibir su palabra. Ayúdenos, Señor amado, revélenos, Señor, esa enseñanza que solamente es revelada a los más pequeños. Padre, te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias al Señor. Es una corta oración donde nos da la tranquilidad de lo que vamos a hacer, pueda ser beneficioso para nuestras vidas. Así que vamos a leer inmediatamente lo que es la palabra del Señor. Esta se encuentra ya, como todos sabemos, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 9. No hemos salido del capítulo 9. Hemos tocado hartos temas en este libro que también hemos ido usando los pasajes paralelos, es decir, lo que escribe Marco, lo que escribe Mateo también, y nos han dado harta información que nos sirve para ir armando lo que son cada uno de estos acontecimientos. Entonces dijimos que vamos a leer Lucas 9, versículo dice 46 al 56, aunque realmente el tema está basado solamente en los versículos 46 al 48. Allí está basado el tema, bueno, según los títulos de esta lección. Así que vamos a leer estos versículos y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Voy a dejar hasta allí la lectura. Otras veces he prolongado la lectura para dar un contexto, pero resulta que el tema solamente habla de este párrafo. Después viene del 49 al 56 y ese es otro tema. Lo voy a leerlo en respeto a nuestro expositor. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esa es la otra parte de la lectura, y quiero hacer este comentario muy cortito. En realidad, este tema que tiene que ver un poco de la reprensión del sectarismo, lo que hace Jesús reprende el sectarismo, y hay un episodio ahí en Samaria, hay un episodio allí con los discípulos le piden algo que no se dan cuenta de lo que le están pidiendo. Es totalmente distinto al tema central. El tema central que vamos a revisar ahora tiene que ver con los anhelos del hombre, del ser humano, los propósitos, los planes, las aspiraciones que tiene versus el plan y el propósito divino para nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas? Y eso, como digo, tiene que ver precisamente en los versículos que hemos leído al principio, es decir, el 46, el 47 y el 48, donde Jesús, ¿no es cierto?, nos habla acerca de la grandeza de la humildad, de lo importante de ser humildes delante del Señor. Entonces, de eso vamos a comentar en esta lección. Eso es lo que dice el título, eso es lo que dice la primera parte, que dice disputa sobre quién es el mayor. Y de eso vamos a comentar y de eso vamos a hablar. Cuando hablamos de mayor, no estamos hablando de estatura, estamos hablando de grandeza, de importancia, estamos hablando de jerarquía. Y la segunda parte es Jesucristo revelando su propósito. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder revisar este tema. Este tema, como dice, ¿quién disputa sobre quién es el mayor? Hay una discusión, hay una disputa allí, que es la que vamos a mirar a través del libro de Lucas y también algunos pasajes de Juan y del libro de Mateo. ¿Ya? Considerando entonces los pasajes paralelos de estos libros, Mateo y Marcos, vamos a ver que en Mateo, en el capítulo 18, ¿no? Sí, Mateo 18, del 1 al 6. Del 1 al 6 encontramos el mismo pasaje. Vamos a tratar de tenerlo bien a la mano. Y también en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 42. Estos dos autores contienen harta información, porque aquí tenemos solo 3 versículos, ¿no? Entonces el contexto, el motivo, la raíz de la discusión la tenemos en los otros pasajes. Entonces no los podemos pasar por alto y como lo he recomendado, usted que va a hacer una clase, usted que tiene un tema en la escuela dominical, está obligado a leer estos pasajes, interiorizarse completamente de lo que vamos a revisar en este tema, donde vamos a estar hablando acerca cuál es el anhelo del hombre, qué es lo que desea alcanzar. El hombre siempre ha querido alcanzar y ser mucho más. Algunos dicen que yo espero que mis hijos sean más que yo, porque la vida va cambiando un poco, ¿no? Las oportunidades que tuvimos nosotros no son las mismas oportunidades que tienen nuestros hijos, que han tenido, y probablemente nuestros nietos van a tener mejores oportunidades. Y uno espera que ellos lleguen mucho más lejos que uno, ¿no? Entonces podemos ver que al considerar estos pasajes nos damos cuenta que después que sanó, en realidad el Señor Jesús, después que sanó a ese joven, a ese niño, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de este padre que llega angustiado, llega afligido delante del Señor porque sus discípulos no habían podido echar el demonio que estaba en su hijo, ¿no? Después de que Él lo sanó, que recogimos a través de estos pasajes que era un espíritu, un mundo, ¿no? Que era mudo y sordo. Él se fue a Galilea, caminó a Galilea, ¿no? Así lo dice Marcos, ¿no? Aquí lo tenemos en el libro de Marcos, sí, en el capítulo 9, en el versículo 30, dice, y habiendo salido de allí, ¿ya? Porque después antes le dice, y este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo comentamos largamente la vez pasada. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, ¿ya?
y no quería que nadie lo supiese. Entonces ya nos damos cuenta que él se va de ese lugar, se va hacia Galilea, como lo dice el libro de Marcos. Y cuando llegaron a Capernaum, ya, cuando llegaron a Capernaum, lo dice el versículo 33 del libro de Marcos. ¿Por qué cito Marcos? Porque Lucas no lo dice, ¿no? Entonces, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis, qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces ahí ya nos da alguna información. Es decir, la discusión que tuvieron los discípulos fue mientras caminaban, yendo a Galilea, yendo a la ciudad de Capernaum, entrando en casa, lo que dice Marcos, ¿no? ¿Cuál era lo que ustedes discutían en el camino? El Señor los escuchó, el Señor entendía perfectamente, pero quizás no era el momento para aclarar. Pero una vez que tuvieron la tranquilidad de reposar, de descansar y estar en casa, entonces le hace esta pregunta, ¿no? Que es como lo que dice el título, la disputa sobre quién es el mayor. Aquí lo dice Marco, ¿no? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Le hace esta pregunta el Señor a los discípulos, ¿no? Podemos ver, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, aquí lo vamos a tener, Mateo, en el capítulo 17, en el 24, 17, 24, dice, y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que le cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, nuevamente encontramos que hay una casa, porque hablamos de Galilea, hablamos de Capernaum, pero ahora hablamos de una casa, porque así lo dice, que cuando ellos estaban en casa, entonces ahí él les pregunta, ¿qué casa? ¿Qué casa? Entonces podemos entender en realidad, deducir, suponer que es la casa de Pedro. Pedro vivía con su suegra, vivía en Capernaum, cerca del mar de Galilea, porque él era pescador igual que su hermano Andrés, ¿no? Entonces podemos suponer que era la casa de Pedro, que vivía con su suegra. Ahí Pedro y su hermano Andrés, como digo, ellos eran pescadores y vivían en esta ciudad, Capernaum. Algunos dicen que podría haber sido Bethsaida, pero la inclinación, la tradición dice que no, que era Capernaum. Allí Pedro tenía su casa, nos habla de una suegra, en fin, que eso estaba ubicado como al norte del mar de Galilea, y tiene mucho sentido, porque Pedro era pescador, ¿no? Era pescador. Según Marco, según el libro de Marco, nosotros encontramos que también lo confirma, ¿no? Que estaba en casa eh, de Pedro, ¿no? Sí, eso lo leímos ya, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, o sea, entendemos que es la casa de Pedro. Porque realmente en el camino ellos habían tenido una discusión. Aquí lo dice claramente, ¿no? Que en el camino, que habían disputado, ¿ah? Así lo dice. ¿Qué disputabais entre vosotros? No sé si discusión y disputar algo son muy sinónimos en realidad. Discutir, ¿no es cierto?, es una cosa. Disputar me parece como más grave, a mi modo de ver, ¿no? Uno está disputando algo, es como que yo quiero eso, yo anhelo eso, a mí me corresponde eso, yo me merezco eso, entonces estoy disputando y discutiendo con mi semejante acerca de una posición, de un título, de una herencia, no sé, algo, ¿no? Algo. Eso es lo que el Señor le dice, ¿por qué estáis disputando? ¿Por qué disputabais? Ya es lo que Él le dice, ¿no? Además, agregamos aquí que ellos disputaban de quién era el mayor. Sin embargo, Mateo en el 18 dice que en aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces ahora entendemos que la disputa que ellos tenían tiene un motivo. El motivo era, ellos querían saber, o ellos disputaban quién era el mayor entre ellos, pero el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. No sabemos por qué de pronto en ellos surge esto, pero si uno va
viendo el contexto, se da cuenta que realmente ellos tenían un tema. A mí me llama la atención cuando el Señor toma a Pedro, a Juan, a Jacobo y los lleva aparte, los saca del grupo y los lleva al monte de la transfiguración, donde Él se transfigura, donde Él muestra su gloria. Quedo pensando, ¿qué piensan ellos en el grupo? ¿Por qué fue Pedro? ¿Por qué no fui yo? Entonces eso siempre genera una discusión. La discusión que tenían los hermanos de José. Aquí viene el hijo predilecto de mi padre. Aquí viene el acusador, el que le lleva los cuentos al papá, al que lo visten con ropa distinta a la nuestra, al que no hace trabajos pesados. Entonces, eso siempre puede ocasionar. Cuando alguien asciende a un lugar, a una posición de privilegio, ¿qué pasa en el resto? ¿Qué pasa en los demás? Eso sucede hasta el día de hoy. Eso sucede en la familia, sucede en la iglesia, sucede en todas partes, en todos los lugares, porque el ser humano es así. El corazón del hombre es engañoso, dice una de las referencias del expositor. Si no me equivoco, Jeremías 17:9 de la primera parte, que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Solamente el Señor lo conoce porque como dice uno de los pasajes, Él conocía lo que había en sus corazones. Entonces probablemente eso originó en ellos esta disputa de si Pedro era mayor que ellos o Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué solamente algunos? ¿Por qué no todos? Entonces, encontramos como, no le encuentro razón a la disputa en realidad, pero sí encuentro cuál es la causa que produce esta disputa, y entre ellos, ¿no? Así que, como podemos ver aquí, es quién había de ser el mayor ahora en el reino de los cielos. El espíritu vanaglorioso en realidad de los discípulos, que realmente necesitaban con urgencia que el Espíritu de Dios morara en ellos y les convirtiera realmente. Cuando eso sucede, la persona entiende cuál es su lugar. Y cuando el hombre pretende un poco como que se le suben los humos, dice uno, ¿no? Que se le suben o toma galones o autoridad que no le corresponde, o se cree mayor y mayor que todos. Creo que Pablo lo dice en uno de sus escritos. Él empieza a contar una historia y comienza diciendo, conozco a un hombre. Él no dice que es él, pero todos sabemos que es él. Pero él dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Entonces vi cosas que no puedo reproducirlas, oí cosas que no puedo decirlas. Eso demuestra que ese nivel de revelación o ese nivel de espiritualidad es mucho, no está al alcance de la vida terrenal nuestra. No, son cosas de otro nivel que no podemos expresarla, no podemos decirla y tampoco no podemos entenderla. ¿Por qué? Porque están en otro nivel, ya en otra esfera. Es como el hombre con una mente finita puede entender totalmente a un Dios que es infinito. No se puede, es imposible. Entonces, Pedro, que entiende eso, termina diciendo, para que yo no me sobreexaltase de manera alguna, como queriendo decir, yo lo vi, yo fui el privilegiado. Entonces hay un emisario de Satanás que me atormenta y como que me baja los humos, ¿no? Y yo le pido al Señor que me sane, me libre de eso, pero Dios me dice, no, bástate de mi gracia nomás, ¿ah? Porque mi poder se perfecciona en lo pequeño, en lo poco, en la debilidad. O sea, no te creas el cuento, ¿ya? Y eso es lo que les pasa a ellos y lo que pasa muchas veces en las iglesias y lo que nos pasa a nosotros, porque el orgullo humano, la vanagloria, ¿no es cierto?, de su discípulo, es hoy también el espíritu que afecta a la iglesia también. Y también a veces en la familia. Nadie quiere ser menor, nadie quiere ser el último, nadie quiere ser el servidor. Todos quieren ser servidos y todos quieren que le hagan reverencia.
Y de eso se trata este tema en realidad. De eso se trata, que el Señor tiene que poner las cosas en su lugar. Y trata de enseñarle a sus discípulos esto tan maravilloso de la humildad. Porque el que quiera ser grande en los cielos tiene que hacerse pequeño acá abajo. ¿Ya? Entonces, como digo, nadie quiere ser menor, nadie quiere ser el último, ¿no? Y eso muchas veces es alimentado por la envidia. La envidia en realidad es un espíritu muy destructor, primeramente de la misma persona, porque lo destruye y también ocasiona mucho daño, mucho daño. La envidia en realidad es terrible. Dios nos libre a nosotros de ese espíritu. Ojalá nosotros cuando veamos que a nuestro hermano es ascendido, cuando a nuestro hermano es promovido a un lugar de privilegio, a un lugar importante, nosotros debemos estar muy contentos. Pero ¿quién está contento? ¿Ah? Uno dice, ¿y por qué él? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no este otro? Eso es generalmente lo que sucede muchas veces en las iglesias. En las iglesias. Entonces el Señor no nos ayude. Quiero decir que verdaderamente el Señor a veces usa aquel que menos piensa. A veces el Señor considera aquel que no desea ni quiere esos lugares. ¿Ah? Eso es lo que hace el Señor. La Biblia está llena de esos ejemplos. Podríamos darle muchos ejemplos, como cuando viene el ángel y le dice al futuro juez, le dice, ¿cómo estás, varón esforzado y valiente? Yo creo que Gedeón mira para todos lados y dice, ¿a quién me hablas? ¿A mí? ¿A mí? Porque yo lo que estoy haciendo, estoy guardando el trigo de los merodeadores. Y así otros dijeron que eran un niño, pero yo soy un niño, yo no sé hablar, dijo Moisés. Entonces, la Biblia nos muestra esas características de esos hombres a los cuales el Señor los toma y los pone por cabeza. Pero ese que siempre quiere, que siempre desea, que cree que él debiera estar en ese lugar, en el Señor jamás nunca es considerado. ¿Por qué? Porque Dios busca esos vasos de barro para que Él depositar la gloria suya en ellos. De tal manera que siempre la gloria va a ser para el Señor. Porque ese vaso de barro nunca va a poder decir, por mi capacidad, por mi conocimiento, por mi estudio, por mi dinero. Nunca va a poder decir eso. Él va a reconocer que es un pobre, un cuitado, un desnudo, pero que la gloria de Dios se manifestó en Él. Entonces la gloria de Dios siempre va a ser para Él. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? En este caso, percibiendo los pensamientos de sus corazones, y porque el Señor conoce todos nuestros pensamientos, todo lo que usted piensa, Él lo conoce. ¿Ah? Entonces toma a un niño y lo puso junto a Él. Así lo dice la Escritura, ¿no? A ver, dice aquí, vamos a ir nuevamente a Lucas, ¿ya? Que es la lectura central, ¿ya? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, lo puso al lado de él. No lo puso abajo, no lo puso arriba, lo puso junto a él, al lado, completamente al lado. Entendemos que eso significa que es igual, igual. Cuando uno tiene a alguien a un lado, es igual. Si lo tiene arriba, se supone que es superior, y si lo pone abajo, suponemos que es inferior, ¿no? Pero él toma, conociendo los pensamientos, él entonces hace esto, ¿no? Tomó a este niño, lo puso junto a él. Este espíritu de querer en realidad ser más que otro, puede que venga de mucha antigüedad, quizás antes de la fundación del mundo. Yo creo que sí, en realidad, porque hay un ángel que se transformó en un diablo o en Satanás. ¿Ah? Fue un ángel que fue creado con toda la pompa, ¿ah? Para ser lo más bello, lo más hermoso. Pero este ángel en realidad, la complicación que quiso ser, no quiso la posición que Dios le dio, que yo entiendo que ya era una posición de privilegio, porque lo podemos leer aquí, ¿no? En el libro de Isaías, sí. El libro de Isaías, nosotros encontramos en el capítulo 14, Isaías 14. Para los que no saben, en realidad, Isaías y el libro de Ezequiel nos hablan acerca de esto. Veamos primero cuando fue creado, ¿no? Ezequiel.
Ezequiel dice de esta manera cómo este ángel se transformó en un demonio o en un diablo, ¿no? A ver, Ezequiel 28, 14, 15, anótelo ahí para que usted después lo pueda leer. Dice así: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así fue creado este ángel de luz, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, todo era perfecto hasta cuando se demostró que en él había pecado. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín encubridor, querubín protector. Pero Isaías, ¿no es cierto? Isaías en el capítulo 14 nos habla también cómo cae de ese lugar de posición, porque a veces algunas personas desean estar en los lugares de privilegio, de posición, pero no era el lugar que merecía estar. Y su caída es estrepitosa en realidad. Su fracaso es terrible en realidad. Aquí en Isaías, hablando acerca de la caída de Satanás por su soberbia y por su rebelión, le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Eh, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, observe, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Porque eso es lo que ellos querían en realidad. La discusión de los discípulos y la discusión que muchas veces sucede en las iglesias, en las familias también, tiene que ver quién está primero, quién es el mejor, quién es el más importante. Subiré, me sentaré sobre las alturas, es lo que decía Satanás. Por eso digo que en realidad este espíritu de querer ser más que otro, que prácticamente le hagan reverencia, es muy antiguo en realidad y ha calado profundamente en el corazón de todos los seres humanos y también lamentablemente en la misma iglesia sucede también. Y además en la familia, que es terrible en realidad, ¿no? Que es terrible. Entre los hijos, entre los hijos. Entonces, lo que me hace meditar en realidad a mí todo este tema que quiero compartir con ustedes es que hay algo tan distinto en la Biblia, en la enseñanza, y esta es la enseñanza que el Señor hace, poniendo a un niño, tomando a un niño. Lo podemos ver en realidad en Primera de Samuel 23. Quiero comentarle aquí, por ejemplo, lo que sucede con alguien que es poco nombrado en las escrituras, pero que tiene un sentir realmente muy cristiano, muy evangélico. Y me refiero al amigo que tuvo David, Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Ya el rey Saúl tenía una discusión y un pleito, un conflicto, precisamente por estos mismos temas, con David, el joven David, que era su yerno en un principio y le ayudó en todo. Dice la escritura que David entraba y salía prudentemente, se comportó prudentemente. Nunca él quiso la vanagloria y todo lo que hacía lo hacía por el reino y lo hacía por el rey. Sin embargo, eh, empezó la envidia, ¿no? Todos saben que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Eso provocó la envidia.
lo provocó la envidia en el rey Saúl y quiso y persiguió a David. Era un odio enfermizo en realidad. Entonces encontramos que Jonatán, que era el hijo del rey, el sucesor del reino, porque el hijo sucedía al rey. En esta monarquía los hijos gobernaban después de sus padres. Por lo tanto, el que tenía que la primera opción de ser rey era Jonatán. Sin embargo, mire lo que dice aquí el versículo 17 del capítulo 23. Voy a leerlo. El versículo 17. Dice, y le dijo, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores. ¿Ya? David andaba huyendo, Jonatán andaba con su padre, pero aquí dice que él se levantó, Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. O sea, fue un tremendo apoyo y respaldo de Jonatán para David, que él andaba huyendo. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo. Lo voy a repetir, dice. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Qué valentía, qué humildad. Jonatán está en el lugar correcto. Esa es la posición correcta. Es mejor, ¿no es cierto? El Señor nos enseña en su Evangelio que cuando vayas, ¿no es cierto?, a la casa, invitado, no te sientes en los primeros lugares, siéntate atrás. Porque si te sientas adelante en los primeros lugares, no sea que el dueño de la casa venga y te diga, levántate, dale lugar a este otro que es más importante, y pases una vergüenza en realidad. Entonces, ¿qué es lo que enseña todo eso en realidad? La enseñanza práctica, la lección práctica es que uno tiene que estar en el lugar que le corresponde nomás, no aspirar más allá de lo que Dios no le ha dado, no le ha dado. Aquí este joven, en realidad, la característica que él tiene es que en realidad él conoce, él sabe, reconocía de que David iba a ser el próximo rey. Eso era indiscutible. Reconocía la unción que había en David, aunque era un joven todavía y que andaba huyendo, que no tenía por dónde ser rey, sabía que Dios lo había ungido para ser el próximo rey de Israel y no él. Y él le dice, tú serás el primero, yo voy a ser el segundo. ¿A qué persona le gusta ser segundo? A nadie le gusta, sobre todo cuando está este espíritu, ¿no? Este espíritu de querer ser siempre el primero, siempre ser el mejor ubicado. Y ese es el problema que tenían, ¿no es cierto? Esos son los anhelos humanos. Los anhelos humanos siempre quieren ser primero, quieren ser mejor, etcétera, etcétera. Versus, ¿no es cierto?, a los anhelos, el plan y el deseo divino. Dios ya trazó, Él ya sabe hasta dónde usted va a llegar. La idea es que cumplamos perfectamente todo lo que Dios nos va a dar. No vamos a tener nada más de lo que Dios no nos ha dado. Por lo tanto, amado siervo, amado pastor, hermano amado, no te esfuerces por lo que no te pertenece, por lo que no es tuyo, por lo que no es tu posición, no es la que el Señor tiene para ti. El ser hijo de Dios ya es una tremenda bendición. Estar en la gloria de Dios ya es una tremenda bendición. Lo que hacemos en esta vida en realidad va a ser de acuerdo a lo que Dios, a donde Él quiera llevarte en realidad. Si Dios te ha escogido y Dios te ha llamado para algo, sin duda alguna lo vas a lograr. No va a haber imperio, no va a haber concilio, no va a haber conferencia, no va a haber ninguna reunión de personas importantes que impida que tú llegues donde el Señor te quiere poner. Eso es cierto. Pero también va a suceder, no vas a llegar al lugar que a lo mejor tu corazón lo desea, tu envidia, tu vanidad, tu vanagloria lo desea, porque Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Por lo tanto, como podemos ver en estos pasajes que he comentado, porque a mí me encanta lo que dice Jonathan, me encanta en realidad.
En el Evangelio en realidad hay muchas paradojas. Y esta es es una paradoja. Porque para ser grande en el reino de los cielos hay que hacerse pequeño acá, hay que hacerse pequeño en esta vida. Lucas lo dice así, dice, el más pequeño entre vosotros, el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Eso es una paradoja, porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. También Marcos lo dice de esta manera, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Esa es otra paradoja. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y será su servidor. Eso es lo que enseña este tema. Eso es lo que habla este tema. Si usted lo lee acá, puede ver que realmente así es, ¿no? Es así, tal como lo dice esta lección. Usted puede leerlo allí perfectamente, sobre todo la segunda parte, ¿no? Entonces, la lección más clara, la lección es clara. Jesús, entonces, ¿qué es lo que hace? Martilla en la mente y en los corazones de sus discípulos y pone las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que hace el Señor? Toma a un niño pequeño, porque dice la Escritura que lo toma en sus brazos, y lo puso en medio de ellos tomándolo en sus brazos. ¿Y qué es lo que dice? Si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 3 y 4. Lo tomé del libro de Mateo. Eso es lo que dice. Eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que debemos de comprender todo. No tenemos que tener una falsa humildad tampoco, porque algunos, ¿no es cierto?, predican, se muestran, dan muestra de humildad que no la tienen, no la tienen. En sus corazones anhelan ser nombrados, anhelan ser tomados en cuenta más de lo que ya es, porque a algunos les hace mal el cargo. A algunos les hace mal la posición, a algunos les hace mal el liderazgo, les hace mal, porque no saben gobernar, no saben dirigir, lo hacen quizás con autoridad en demasía, con autoritarismo, por decirlo de alguna manera. Y el Señor no quiere eso, porque el Señor dice que nosotros tenemos que ser servidores y no ser solamente ser servidos. Él mismo lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir a muchos. Tomó una toalla, tomó un lavatorio y le comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Entonces, a eso vino el Señor, ¿no? Por tanto, podemos decir en realidad que la humildad es el secreto de la grandeza, amados pastores, amados hermanos. La humildad es la grandeza, es el secreto de la grandeza. ¿Quiere ser grande? Tiene que serse pequeño. Quiere llegar, digamos, a ocupar, no sé, un lugar de privilegio. Mire, céntrese en el Señor y servirle a Él con fidelidad. No sirviendo al ojo, hágalo honestamente, no para ser visto, porque algunos quieren servir a Dios y lo hacen solamente cuando los ven, pero cuando no los ven, entonces viven de cualquier manera. No es así. Él dice que Él honra a los que le honran. Yo honro a los que me honran. Y siempre ha puesto sus ojos sobre los más pequeños, a ese que está en el lodo cenagoso, lo toma de allí y lo sienta con los príncipes. Entonces es una tremenda bendición el Evangelio para nuestras vidas. Yo, en realidad uno no debe hablar de uno, pero lo digo de una manera muy simple. Nunca he levantado el dedo, nunca he levantado mi mano, nunca he pedido nada, nada, nunca le he pedido a nadie nada, pero Dios me lo ha dado todo, porque, bueno, todas las cosas están en las manos de Dios, ¿no? Así que Dios nos bendiga. ¿Qué es lo que hace el Señor volviendo a este tema? Bueno, toma un niño que era, que, que era como Él mismo. Nada más y nada menos. Jesús se compara al niño y al niño lo compara con Jesús. Los pone al mismo nivel. El que me recibe, el que recibe a un niño, dice el Señor, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Pero mire la tremenda enseñanza de humildad. En realidad, ¿qué humildad? O sea, tienes que ser como un niño. Tenemos que ser como niños.
Los niños tienen particularidades interesantes, en realidad no son como los adultos. A veces los niños se pelean y luego están jugando, porque se olvidan, porque tienen un corazón mucho más sano, un corazón mucho más sensible. El adulto, el que me la hace, me la paga. A este no lo paso, dice. ¿Ah? Yo no soy rencoroso, dice alguno, pero no olvido. Entonces uno no entiende, no entiende en realidad. El ser humano es así. La envidia los calcome, ¿ah? La envidia, la vanagloria los calcome. Y eso no está bien. En el corazón transformado por el Señor, uno no debiera aspirar nada más de lo que Dios quiera darme. Cuando Él lo da, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a discutir? ¿Quién lo va a tener en duda? Nadie. Entonces, esa es nuestra posición. Me gusta mucho en realidad eh, lo que le dice el pródigo. ¿Y cuántos de nosotros somos pródigos? ¿Cuántos de nosotros dejamos la casa del Padre para embarcarnos en nuestro propio proyecto que pensábamos que era el mejor y lo único que logramos fue fracaso tras fracaso hasta quedar completamente en bancarrota y algún momento decir yo iré, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántos de nosotros tenemos un espíritu de jornalero? Porque sabemos de dónde Dios nos recogió, que no teníamos nada y estábamos en bancarrota. Pero el Señor, ¿no es cierto?, hizo matar a ese becerro, a ese corderito, y nos puso un traje nuevo y no nos dejó que viviéramos como un siervo, sino como su amigo, como sus hijos. Entonces es una tremenda bendición. Si Dios quiere llevarte a lugares de privilegio, bueno, Dios lo va a hacer. Como digo, nadie lo va a impedir. Pero el corazón humilde, ¿no es cierto? La humildad es el secreto de la grandeza, es el secreto de la grandeza. Hoy a los hombres les sobran los títulos, les sobran en realidad. Y aún así, cada vez inventan más títulos. Ya no basta con ser obispo. Algunos, ¿no es cierto?, son apóstoles hoy en día. En el mundo evangélico, cristiano, algunos ya son apóstoles. El día de mañana se les va a ocurrir, van a ser querubines, me imagino, arcángel, porque así es el hombre, así es la naturaleza del hombre. ¿Ya? Entonces el Señor nos ayude, ¿no? Hay hermosa referencia en realidad. Filipenses, voy a compartir la última referencia en realidad, pero Filipenses, me gusta este texto en realidad. Filipenses capítulo 2 5 8 lo voy a, como me gusta, entonces lo voy a leerlo porque dice así, mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues, amados pastores, amados hermanos, en ustedes este mismo sentir, en mí también debe haber este mismo sentir. Y no nos vamos a aferrar a alguna posición. Si Dios lo honró este año en una posición, no tiene por qué aferrarse. Llegará el día, llegará el año en que usted ya no va a ocupar ese cargo y lo va a ocupar otro. Debe sentirse contento y debe de decir, Señor, con tu ayuda lo pude hacer, con tu ayuda cumplí, y lo que pusiste en mis manos, Señor, lo entrego gozoso y contento. Y Dios bendiga al nuevo profesor, a la nueva profesora, al nuevo oficial, al nuevo pastor. Que eso debe estar en nosotros. Y no esta discusión, esta disputa, ¿no es cierto?, que no le lleva a ninguna parte en realidad, esta disputa de quién es el mayor. Hay uno solo que es el mayor y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de imitar. Y ya como lo puede ver en esta referencia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cómo lo sintió Él, cómo lo vivió Él, ya lo hemos conversado en realidad, cómo Él fue un siervo que se preocupó de lo suyo.
Jesucristo revela su propósito. Bueno, creo que el mayor propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Para que nuestros anhelos humanos estén de acuerdo a los anhelos divinos de Dios, es que todos nosotros seamos uno. Fue la oración que el Señor hizo allí por sus discípulos. La última oración, para que los que han de creer en Jesús por la palabra de ellos, también sean unos, Padre, como yo y tú seamos uno. Cuando uno en una iglesia, en un grupo, todos son uno y todos son iguales, no hay estas discusiones, no hay estos conflictos, estas disputas, porque todos somos uno. Como hay un cántico antiguo, cuando caía yo, me alzabas tú. Tu honra era mi gloria, tu gloria era mi honra y mi desdicha, ¿no es cierto? Mi dolor también. O sea, todos sufren, todos lloramos, todos nos alegramos. No hay disputa, no hay contienda, no hay rivalidades. Que el Señor les bendiga, que tengamos una hermosa lección en realidad, porque esto nos falta a todos nos falta, a unos más, a otros menos, pero a todos nos falta un poco más de humildad y anhelar y desear el bien de nuestro hermano. Dice la Escritura que ninguno debe tener un mayor concepto del que debe tener de sí mismo. Y otra Escritura dice que siempre debemos de mirar a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos, no menores. No debemos mirarlo por debajo del hombro, no. Tienes un cargo, tienes una posición, eso no te da la autoridad, las Escrituras, para sentirte más grande, más importante que esos. A veces los más pequeños ante los ojos de Dios son los más grandes. Que Dios nos bendiga, para Él honra, gloria y alabanza por siempre.